Nadie vive ahí. Nunca lo hicieron. Durante 40 años vimos a un niño sin nombre dentro de un barril, y lo que este juego de terror reveló es algo que Televisa enterró para siempre. Roberto Gómez Bolaños creó al Chavo en 1971. Un niño huérfano sin apellido, sin padres, sin historia. Solo un barril. Pero aquí está lo que nadie menciona. En 40 años de emisión, jamás vimos el interior de ese barril. Jamás conocimos su pasado. Y los únicos adultos que interactúan con él están atrapados en un ciclo infinito de pobreza y frustración. Don Ramón nunca paga la renta. Nunca. La señora Florinda siempre lo golpea. Siempre. El profesor Girafales nunca se casa. Nunca. Es como si el tiempo no existiera en esa vecindad. Como si todos estuvieran suspendidos en un momento que no puede avanzar. Y entonces descubrí algo perturbador. El desarrollador de Chaves Nightmares notó exactamente lo mismo. Chaves Nightmares no es un juego cualquiera. Es una deconstrucción psicológica disfrazada de horror analógico. El jugador despierta en la vecindad, pero todo está mal. Las proporciones están distorsionadas. Los colores están saturados de forma antinatural. Y los personajes que conocemos ya no son los mismos. Don Ramón aparece como una figura demacrada que repite la misma frase eternamente. Eso. Pero aquí está la cosa. Esa repetición no es aleatoria. Es un síntoma documentado de trauma psicológico llamado ecolalia. La repetición compulsiva de palabras sin significado. Y si miras con atención los episodios originales, el Chavo hace exactamente lo mismo. Repite frases. Se congela en el tiempo. Desaparece dentro del barril cuando la realidad se vuelve demasiado dolorosa. El juego no inventó el horror. Lo desenterró. Lo que nadie notó fue esto. En Chaves Nightmares hay un nivel llamado La Noche Satanás. Y antes de que pienses que es solo clickbait de terror, déjame explicarte por qué tiene sentido. En la serie original existe un episodio que Televisa retiró de circulación. Se llama La Vecindad de la Bruja del 71. En él, los personajes actúan de forma completamente diferente. Hay referencias oscuras, comportamientos erráticos, y una atmósfera que no coincide con ningún otro episodio. El desarrollador tomó ese episodio como base. Pero aquí está el giro. La noche Satanás en el juego no es sobre demonios. Es sobre la noche en que algo cambió en la vecindad. La noche en que el Chavo dejó de ser un niño, y se convirtió en un fantasma de sí mismo. El juego sugiere que todo lo que vemos después de ese punto es un recuerdo fragmentado. Una repetición eterna del último día feliz antes de que algo terrible sucediera. Piensa en esto por un segundo. Don Ramón es un padre soltero que no puede alimentar a su hija. Doña Florinda es una viuda que vive en negación perpetua. Doña Clotilde está completamente sola, obsesionada con un hombre que la rechaza constantemente. El profesor Girafales visita pero nunca se queda. Y el Chavo no tiene a nadie. Absolutamente nadie. El juego Chaves Nightmares toma este patrón de abandono y lo amplifica hasta su conclusión lógica. En el horror analógico, los personajes no son villanos. Son víctimas atrapadas en una grabación que se repite eternamente. Y aquí es donde la teoría se vuelve perturbadora. ¿Qué tal si la vecindad no es un lugar real? ¿Qué tal si es el último recuerdo de un niño que nunca tuvo hogar, repitiendo las únicas caras que alguna vez le mostraron algo parecido al afecto? Pero todo lo que te acabo de contar es solo la preparación. Porque lo que descubrí al analizar el juego completo cambia absolutamente todo. En Chaves Nightmares hay un final secreto. Un final que solo se desbloquea si el jugador hace algo específico. Tienes que ignorar a todos los personajes.
No interactuar con nadie. Caminar directamente hacia el barril y entrar. Y lo que encuentras adentro no es oscuridad. Es una habitación perfectamente iluminada. Una habitación de hospital. Con una cama vacía. Y en la pared, una fotografía borrosa de un niño que nunca tuvo nombre. El juego no es sobre la vecindad siendo invadida por el horror. El juego es sobre un niño que nunca salió de esa habitación. Que creó un mundo donde la pobreza era cómica, donde el hambre era un chiste, donde el abandono era algo que se superaba con ingenio. El horror analógico funciona porque toma algo familiar y lo corrompe. Pero Chavez Nightmares hace algo más sofisticado. No corrompe la nostalgia. La revela. Todo lo que el juego muestra ya estaba ahí. Los creadores solo quitaron la risa grabada. Quitaron los colores brillantes. Quitaron la música alegre. Y lo que quedó fue una verdad incómoda que millones de latinoamericanos no queremos enfrentar. Crecimos riéndonos de la pobreza. Crecimos normalizando la violencia doméstica de Doña Florinda. Crecimos viendo a un niño huérfano como entretenimiento. Pero aquí es donde se pone verdaderamente perturbador. El Chavo del Ocho fue la serie más vista en la historia de la televisión latinoamericana. Generaciones enteras se identificaron con un niño que vivía en un barril. ¿Qué dice eso sobre nosotros? Lo que encontré después desafía la lógica. Roberto Gómez Bolaños nunca explicó por qué creó al Chavo. En entrevistas evadía la pregunta. Cambiaba el tema. Se refugiaba en el humor. Pero hay un dato que casi nadie conoce. Chespirito creció en pobreza. Su padre murió cuando él era niño. Pasó hambre. Conoció el abandono. Y cuando finalmente tuvo éxito, creó un personaje que vivía exactamente lo que él vivió. Pero lo hizo gracioso. Lo convirtió en comedia. Porque esa es la única forma en que podemos procesar ciertos traumas. Riéndonos. Chavez Nightmares no es un insulto a la serie. Es una terapia. Es lo que pasa cuando finalmente dejamos de reírnos, y miramos directamente a lo que siempre estuvo ahí. Un niño sin nombre. Sin padres. Sin futuro. Sonriendo porque es la única opción que le dejamos. Chavez Nightmares no es un juego que destruye tu infancia. Es un juego que la honra. Que reconoce el dolor detrás de la risa. Que entiende que la vecindad del Chavo fue un refugio para millones de niños latinoamericanos que también conocían el hambre, el abandono, la pobreza. El horror analógico funciona porque revela verdades incómodas sobre cosas que amamos. Y la verdad incómoda del Chavo del Ocho es que nos enseñó a sobrevivir. Nos enseñó que se puede sonreír incluso cuando no hay comida. Que se puede encontrar familia entre extraños. Que un barril puede ser un hogar si no tienes otro lugar. La próxima vez que veas al Chavo, no te rías. Míralo. Realmente míralo. Y pregúntate qué parte de ti sigue viviendo en ese barril. Ahora sabes lo que siempre estuvo oculto en la vecindad del Chavo. Si este análisis te dejó pensando, suscríbete para más fragmentos de realidad que nadie más se atreve a explorar. Déjame en los comentarios qué personaje siempre te pareció más perturbador y por qué. Y si quieres que analice otro clásico de tu infancia con esta misma lente oscura, escríbelo abajo. El próximo glitch ya está esperando.